Sí, listo, el aire. Creo que perdí una hoja. La guacamaya. Adelante. La guacamaya verde. De una rama a otra salta, el azul de sus alas por sí solo vuela. Oro emplumado en su canto el amarillo, faldas de cañas y naranjales. Mi amor florea con el canto de las huastecas al pie de los piñonales. Las montañas dan en los cielos y del tamaño del sol los gavilanes, flechas por un instante planean juegos de guerra azteca. Ardiendo en leños como hasta hoy, la sierra vive. Es eterna, la serpiente y el águila, gigante trasatlante vuela. Es eterna, verde, verdes, verde, verde luz. En cualquier oscuridad es eterna. Las doñas limpian con lumbre al niño, con ceras de copal, perfume de la mirra, bálsamo, lienzos y romero, al niño paz, con ramas y pirul. La abuela hunde en las orejas del niño su lengua carnosa y roja, y ahí, con ecos, la pregunta a dos manos, como si viniera de sueños, paz. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, paz? Naufraga el niño en la caracola, en la ola de la boca de la abuela. Loca, ¿dónde estoy? Estoy, ¿dónde? Un niño está estirando al infinito, haciéndole otra vez cósmico huevo. La abuela, desde el principio, al fin del horizonte. Ah, paz, por todas estas regiones no hay máscara como la mía. La gira, el tallador entre sus dedos. El señor Chichimeca le da vueltas. Tiene los ojos huecos, tras los ojos se acomoda perfecta su barbilla. Es para el día del baile, de la guerra, para que no nos hallen los dioses que adoramos, para que crean ser nuestros o nosotros. ¿Qué tal la audiencia de su programa Entre Voces? Les acabo de leer un poema del maestro Florentino Chávez, porque nuestro programa del día de hoy es sobre poetas queretanos de más o menos épocas recientes. Y bueno, comentarles que Florentino Chávez nació en Querétaro en 1942, poeta, carnicero y monaguillo. Fue profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Querétaro, ha obtenido diversos reconocimientos del Estado, fiel alumno del cocodrilo Efraín Huerta, inauguró los mítines poéticos en 1965, formador de generaciones de escritores como el Greñas Rendón, Eduardo Rendón. Entre sus libros se encuentran Rústica Crónica de los Reyes, de 1986, El Profeta Ezequiel, cuento de 1975, En las Orbes Navegantes, antología de 1974-1999, y Los Altares de la Lluvia, poesía inédita reunida desde 2011. Y nuestro invitado de hoy es César Cano Basaldúa. ¿Qué tal, César? Buenas noches, Chely, muy agradecido de estar aquí contigo, muy honrado. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos en este viaje de poético, porque les traemos muchas sorpresas. Miren nada más. Ajá. Pues vamos a hablar un poco de la poesía en Querétaro, pero sobre todo, más que hablar nosotros, vamos a dejar que los poemas hablen. De lo que se trata es de un pequeño muestrario muy incompleto, lo sabemos, hay una producción más o menos amplia, más o menos secreta también. No la podemos reunir toda, porque desgraciadamente mucha de ella es inconseguible desde hace ya cierto tiempo, pero creo que hay una buena muestra y la idea es un poco que la gente, que los radioescuchas y los lectores en general se acerquen a la poesía que se hace en Querétaro, porque hay cosas muy interesantes y gente que a lo mejor no se nombra, no se menciona, pero está haciendo cosas que me parece son muy valiosas. Claro, que es muy importante mencionar, y ahorita le di lectura al poema de Florentino Chávez, tan querido por nosotros, y no sé si tú también nos tienes preparados algunos. Sí, tengo aquí en una vieja revista, Nautilus,
del 88. Esta revista, hasta donde sé, no tengo el dato seguro, parece que solamente apareció un número. En ese número, que es lo que me interesa, aparece un poema de Juan Hugo Posas. Juan Hugo Posas tiene un tiempo que no sabemos de él, pero él en su juventud escribió poesía y no lo hacía nada mal. Tengo entendido que el primer libro que publicó la universidad como libro fue un poemario de Juan Hugo Posas llamado Palabras Iniciales, bello nombre, y de ahí es este poema. El poema se llama Esto y soy. Este resto de mí atrapado en la memoria, en los cientos de rastros, en los hombres que soy, he sido, en las languideces, en los pasionarios días, en las trizas de los cuerpos que he tenido. Estos pasos andados que desconozco, mi rostro que cambia día a día, la inacible luz de una mirada, el airado cuerpo, olores frescos o antiguos, pistas de mí, de lo perdido, acumulado por años en alguna parte de mí, en ese que reconozco cuando amo, en lo que de mí ha sido escrito, transcrito, proscrito, en esta alma imperfecta, en estas causas que desconozco, estos motivos por mí incontrolados, este cuerpo y la palabra, este inefable afán de saber quién soy, esta búsqueda de respuestas a preguntas inimaginables, este parecer respuestas de no sé qué parte, esta vida inaudible y las palabras que dicta alguien en cualquier oído y en este mío, en esta circunstancia irrefrenable que me puede conducir a la luz, a la prístina luz, claridad de la pregunta de la muerte. Wow. Es un Sí. poema del 74. Estamos hablando, Juan Hugo Posas es de Querétaro, del año 54. Tenía 20 años al publicarse no solamente el libro, sino también este poema. Y si hacemos algo de imaginación, quizá lo haya escrito a los 19 o 18 años. Muy es decir, joven. muy joven. Y me parece que el poema tiene una virtud que es la de no haber envejecido. Creo que lo que dice no suena, no importa que los significados No importa que lo estemos cambien. leyendo ahorita en esta época. Claro. Claro que sí. Y mira, yo quiero compartirles un poema de Julio César Cervantes, El Diablo. Coincidimos en algunas lecturas y precisamente ayer platicaba con Ale Lobato, le comenté que hoy íbamos a dar lectura. Le gustaba él mucho la de Oda al viejo policía, y dice así: oh viejo policía, ¿recuerdas aquellos tiempos en donde andabas por estas calles, donde todos te conocían y reconocían tu aptitud para localizar al ratero, al marihuano, al robachicos, a los violadores, a esa parte de esta sociedad que le gusta andar entre las sombras? Y con tu ojo de águila lo descubrías, oh viejo policía. ¿Recuerdas los domingos cuando pasaba la gente, se quitaba el sombrero, te llenaba de salutaciones y reales, hasta te parecías al párroco? Oh viejo policía, ¿recuerdas? Todos te llamaban para bajar al gato del tejado, para calmar la riña entre las putas, para ponerle un quedito al cabrón del marido que había masacrado a su vieja. Eras mejor que el párroco, pues no tenías que andar escondiendo la macana. Julio César, el Diablo, nació en 1953 en Querétaro, donde en la Prepa Sur estudió, donde fue líder estudiantil, se adhirió al Partido Comunista y siempre fue miembro activo de la izquierda en Querétaro. Fue por más de 30 años maestro de la Casa de la Cultura Ignacio Mena. Su gusto por la música, en particular por el rock y el blues, lo que lo llevó a ser parte de la Rumorosa Blues Band. Su apodo se le debe al artista plástico Alfredo Juárez. Y también quiero mandarle un saludo a nuestro amigo el Chompimpas, quien fue muy amigo íntimo de Julio César Cervantes, el Diablo. Muy cercano. Sí. Algo que sí sería importante de mencionar es que sabemos que no se puede antologar a todo el mundo y no se Sí. trata, el fin de este programa no es eso, es más bien crear cierta curiosidad, cierta expectativa. Claro, sí, que sí. después del programa alguien diga, ¿quiénes serán? ¿Por qué le decían el Diablo? Bueno, mencionaron un dato que un maestro de pintura le puso el apodo y a lo mejor
pueden acercarse a algo de bibliografía de aquellos tiempos, digamos, de la juventud de Julio César Cervantes, probablemente un poco más joven, no lo sé, no viene por aquí el dato de la edad, pero está Rodolfo Anaya Larios, y Rodolfo Anaya publicó este librito ya hace algún tiempo, Los Cantos del Soberbio, y en él, es un libro del 94, viene una carta prólogo de Hugo Gutiérrez Vega, que es literalmente una carta prólogo. Ay, está puesta así manuscrita de puño y letra de Hugo Gutiérrez Vega, y aquí viene un poema en prosa, o una prosa poética que se llama Se solicita musa. Se solicita musa, de preferencia sin recomendaciones, para no tener ninguna reclamación en puerta. Únicos requisitos, que su belleza esté en función de los ojos del poeta, porque habrá días en que la verá lindísima y en otros estará enferma y clorótica. Que su cuerpo esté abierto a todos los caprichos, para tramontarlo cualquier mañana, porque todo es más claro con los resplandores del alba. Que en sus labios la luna madure los besos, y que su lengua diga de preferencia las palabras al oído para evitar el eco. Que sus pupilas sean arcoíris, y lo más importante, que resista que la carguen de cariño en cada gesto, en la risa y en cualquier detalle sin importancia. Que permanezca estable y gratamente en todo poema, que se aferre al verso aunque éste la desnude o vista de luceros, que suspire lentamente, que sepa interpretar hasta el último adjetivo amoroso, que no tome ninguna pose estudiada, porque toda musa cabe en el poema sabiéndola acomodar. Gozará de todas las prestaciones y garantías para amar y paladear cuanto le plazca, que sea sensible al tacto, que no tenga cosquillas, que sus pies sean pequeños, lo mismo que sus manos, de tal manera que no pese demasiado y pueda ser llevada en el pecho o cómodamente en el fondo de las ojeras del poeta. Ay, pero qué belleza. En este poema, bueno, no solamente nos da cuenta Rodolfo Anaya de su poética personal, sí, sino me hace pensar, precisamente hace rato que mencionabas la presencia del cocodrilo de Efraín Huerta aquí, en aquella época, en los 70s, cuando Paula de Allende, esta gran promotora y poeta venida de Nuevo León a Querétaro, que hizo mucho por la poesía y la literatura aquí en el estado, traía personalidades como Efraín Huerta, Carlos Pellicer y otros autores, Juan Bañuelos, los famosos espigos, frecuentaban con alguna asiduidad aquí el estado, y se dio en aquella época que le publican a Humberto Carrión unos poemas en una revista. Los poemas, Humberto era joven, eran de estos poemas de la farra, el alcohol, los amigos, la vida nocturna. Y entonces la bohemia, esta revista se la llevan al maestro Manuel Montes Collantes, que fue poeta también, y se la dejan con una dedicatoria en los poemas de Humberto, que se los manda. Pero Manuel rechaza los poemas y le dice al intermediario que no los puede aceptar porque son poemas hechos para el burdel y por lo tanto no pueden estar en su hogar. Sucede que cuando esto pasa, le llevan a Humberto con este recado, sus poemas de regreso en la revista, y entonces está ahí Efraín Huerta y escucha todo esto, y entonces le dice a la persona, a ver, permíteme, y escribe al calce de los poemas algo, y regresan con Manuel Montes Collantes, y Manuel ve asombrado que el cocodrilo escribe: estos poemas fueron escritos para el hogar, por eso no pueden entrar a tu prostíbulo. Y la firma, por supuesto, de Efraín Huerta. Es decir, había una vida literaria y obviamente se daba pie a este tipo de cuestiones, de anécdotas muy, muy interesante. Y parte de esto lo vivieron gente como la que estamos leyendo ahora. Tú traes por ahí, Cheli. Sí, quiero mencionar a José Luis de la Vega porque pues me tocó conocerlo desde hace muchos años. Yo lo conocí, él fue mi maestro en la preparatoria sur. Cuando traía su colita, así y yo dije, ay, este maestro me cae muy bien porque era muy amable, muy interesante sus charlas, y aparte yo decía, este maestro hippie me cae bien porque traía su colita. Claro. Entonces le empecé a compartir algunos poemas, yo sin siquiera saber que él era escritor. Y bueno, les quiero compartir de su libro Los Panes, en la que muy amablemente me puso una dedicatoria
pues muy conmovedora y recuerdo que alguna vez de su voz lo escuché declamar este poema de su antología Los Panes, que fue lo último que sacó, Poesía Reunida, de 1971 al 2015. Buena puntería. Dijiste desolación y fue la palabra justa para nombrar la materia olorosa de este amor. Con todo arrasa, orada el instante en que te toco, la suavidad con que hablas, este amor de serias intenciones como un dolor en la ingle o el ganglio en el cuello. Camina sin descanso, sin aliento, hasta tu corazón, amante rica, desolación, tú lo dijiste, y por primera vez diste en el blanco. José Luis de la Vega. José Luis de la Vega. Maestro de la universidad, escritor queretano, claro. Claro. Él nació en la Ciudad de México el 23 de marzo de 1951, pero se vino a Querétaro y pasó prácticamente toda su vida. Escritor de 1971 y 73 fue como su época más prolífica en el taller literario de Alejandro Aura, impartido en la Galería de Arte de Allende, que perteneció a la poeta Paula de Allende, de quien estábamos platicando. Poeta, miembro fundador del Zupahuac, activista político, económico, antropólogo, académico, promotor, maestro de literatura de los jóvenes. Toda su vida giró en torno a la poesía. Perteneció a un grupo de ruptura conformado por José Luis Sierra, por Arturo Santana Sandoval, Fernando Tapia, Tony Vázquez Arellano, Julio César Cervantes el Diablo, Blas César Terán, Augusto Islas Estrada y Juan Antonio Isla, quienes dieron a la tarea de encontrar una nueva manera de expresarse a través de la palabra. Su obra es Cantata de Gavina Natera, El Padre Santo, El Pípila, Los Panes. Muy bien, por aquí yo tengo otro José Luis, que es José Luis Sierra. José Luis Sierra, yo lo conocí igual que tú, siendo un preparatoriano, y él era ya un maestro de la universidad, tenía algunas publicaciones. Yo conocí, antes de tratarlo, su Paisaje con País de Árboles Nuevos, un poemario que me causó mucha extrañeza, en el mejor sentido, me picó curiosidad, decía cosas un poco enigmáticas, un poco crípticas, pero me parece que había algo noble en ese libro. La foto de contraportada me decepcionaba porque yo quería ver la imagen del poeta y la foto era muy pequeña y era sombría, solamente se alcanzaba a ver su figura reclinada en una pared y una sombra muy larga le cubría la mitad del cuerpo y no alcanzaba a ver sus facciones. Cuando lo traté y lo conocí, fue para mí un gusto tener intercambio con él. Y José Luis nos dejó, entre otras cosas, varios textos. Yo tengo aquí el Ritual Monográfico, que es una recopilación de su poesía del año 93. Y bueno, aquí nos dicen brevemente que él nació en Querétaro en el año 49 y hasta el momento de esta publicación había sido editado de su pluma Olga, por Ediciones El Juego, Paisaje con País de Árboles Nuevos, que lo publicó la Universidad Autónoma de Querétaro, lo mismo que Clamor desde lo Hondo, el poemario Ritual Monográfico, que da nombre a esta recopilación y en el cual también se incluyen algunos otros trabajos. Publicó en diversas revistas como Plural, en la época de Jaime Labastida, claro, La Palabra y el Hombre, Cuentos Hispanoamericanos y Hora de Poesía en España. Y yo tengo aquí un poema de José Luis, que debo decirlo como lo siento, quiero mucho, porque es un poema ambiguo, dolorosamente ambiguo me parece, pero en vez de explicarlo yo, que el poema se explique por sí mismo. Se llama Una muchacha. Estás aquí, diezmada, decididamente abandonada a la suerte de cualquier infinito, porque tus amores no se repetirán, y sonríes, muchacha, encajonada en el azar de los brazos del hombre, porque jugaste a ganar y perdiste, y sonríes, niña, resuelta a no parar nunca más ni por esta primera trágica ocurrencia, porque se te ocurrió vender el corazón en billetes y no en monedas, y sonríes, casi ebria de amar la noche por tu boca, porque has dicho que ya no más, y sonríes vacilante, como cuando decías aquella frase de travesura adolescente, porque tú también en un tiempo fuiste divertida, y sonríes irremediablemente con todos tus rostros,
porque rendiste tu cuerpo en la batalla, y sonríes, porque en la guerra todo se vale, arrepentida. Yo repartiré para todos los que quedamos aquí, en la orfandad, sin tu gran amor, sin tus labios, hoy vacíos, sin tu cuerpo, inverosímil continente de mil gracias, sin tus afiladas manos, sin la ternura, hoy tortura, porque un día, sin darnos cuenta, te nos escapaste del barrio, muchacha. Es un poema de José Luis que tiene otras cosas muy, muy interesantes, pero yo le tengo un aprecio especial a este poema, por eso me atreví a traerlo. ¿Tú tienes ahí algo interesante? Sí, quiero compartirles un poema de Arturo Santana Sandoval, el de Paterna Vía, que es el que me comentaste que le gusta mucho, que lo has escuchado de viva voz. Porque el atisbo restil se asoma en mis pupilas como una pesadilla constante, como una fecha suspensa en el recuerdo de aquel día, cuando los días eran entonces ejércitos de barro, mientras un general de 5 años recorría el patio de combates promoviendo treguas al vapor para limpiar al campo de cadáveres, cuando la abuela, a quemarropa, con su demanda pasible abre la puerta de la calle, justo cuando el alazán, su jinete cruza la calle y mi existencia en dos. Mira, hijo, ven, ese es tu padre. Muy a mi pesar conservo aún la impunidad del fogonazo. Desde aquí, mirando a través de los orificios del alma, como quien se asoma al fondo de su propio vacío, mis ojos salen el agua, se precipitan. Desde ahora los veo rodar junto al azote de inciertos oleajes sacudiendo a las raíces de su mismo estallamiento, sin violines ni oboes, sin la mordedura del llanto, sin la nostalgia de las estaciones. Y comentar que nuestro poeta estuvo también aquí una vez de invitado y fue que nos regaló su poemario. Aquí hay una pequeña biografía de Arturo. Sí, Arturo Santana. Nació en Jalisco en 1949, profesor normalista y maestro en lengua y literatura. Su primer poemario, Entre el Fagor del Fuego, 1979, se halla disperso en folletos, revistas y suplementos literarios. En 1987 publicó el poemario Paterna Vía en El Ruido de las Letras, suplemento del diario Noticias de Querétaro. También ha publicado cuentos y ensayos en revistas de Guadalajara y Querétaro. Radica en esta ciudad desde 1984, donde trabaja como asesor académico de redacción e investigación documental en la Universidad Pedagógica Nacional. Le mandamos un saludo al maestro Santana, está un poco decaído de salud, pero de muy buen ánimo. Le mandamos un saludo. Afortunadamente es un hombre fuerte de espíritu. Sí. Y precisamente, hablando de personajes fuertes que nos han marcado, digamos, cercanamente, por aquí traje algo de Humberto Carrión. Humberto Carrión fue una figura no marginal, pero sí muy, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir con una palabra que tal vez a él no le gustaría que le aplicara. Era por propia voluntad, alguien hostil, digámoslo así, al status quo, que lo veía, digámoslo así, en su casa se reunieron muchas veces las personas que hemos mencionado, Pablo de Allende, los hermanos Isla Estrada, las visitas como Pellicer, Aura y otros, y a pesar de eso, Humberto creía que había que conservar una cierta independencia, no entregarse a las instituciones. Creo que el tiempo, pone a cada quien en su lugar y por ahí, algunos se han vuelto institucionales, otros no tanto, pero él siempre permaneció fiel y una cosa que lo encrespaba era que publicar en Querétaro, lo decía, era lo mismo que no publicar, porque aquí no se edita, aquí nada más se imprime, nadie conoce lo que se edita en Querétaro porque no hay distribución, no hay interés por la promoción. Él publicó muy grande su primer libro, tenía unos 54 años, Después del Reino, y este pequeño libro tuvo entre sus presentadores, eso fue un gesto de amistad enorme, a Francisco Cervantes. A Cervantes no lo mencionamos, ni traje yo nada de él, como tampoco de Hugo Gutiérrez Vega,
Vega, porque son poetas que ya no necesitan, digámoslo así, que nadie los promocione, son por sí mismos una institución dentro de la poesía nacional incluso, pero ellos eran muy amigos, Cervantes y Carreón, y Francisco Cervantes, con lo arrogante que era, vino a presentar el libro. Es decir, yo sé que Francisco a cualquier otro le hubiera dicho que tal vez que él no estaba para presentar los libros de nadie, sino para que el otro que le pedía eso presentara los suyos. Pero Francisco vino, presentó el libro de Humberto y dijo cosas al respecto. Yo voy a tomar de ese libro, de Después del Reino, este poema de juventud de Humberto que se llama Automóvil. Afinada máquina del tedio, es un ir y venir embotellado en mi Renault 80. Contar historias criminales a la oreja roja del corazón mientras manejo, para que sangren las puntas de espina de los nervios, y masajearle al vértigo las alas radiante de amargura, llegando hasta la euforia. El enjambre del coche inicia un viaje siempre como un tractor o un sueño. En la cajuela revientan las estrellas. Un poema nocturno además. Humberto vivió mucho de noche, lo sé, fuimos buenos amigos y él me relataba algunas cuestiones de otro tipo. Y nada más para cerrar este comentario, voy a decir algo que no creo que sea penoso ni mucho menos, pero todos sabiendo del carácter tan digamos, difícil del maestro Cervantes, muy pocos lo llegaron a ver, como yo lo presencié un par de veces, como Humberto le levantaba la voz y le decía cosas muy terribles, porque ellos eran amigos desde la infancia, desde la juventud, y entonces había una confianza en ellos que le permitió a Humberto hacer estas cosas, aparte, claro, del tremendo carácter que tenía Humberto. Sí, mira, quiero compartir un poema de Leslie Doleyal, amigo que de hace muchos años y que hemos coincidido en lecturas poéticas en el Supaguac. Nos dijo que ahorita iba a estar en la sierra, le mandamos un saludo a Leslie. Su poema es Otra vez el mar. Miro la senda por donde se fugan los barcos en un ruidoso día sobre el muelle, y de pronto sé que lo importante no es la sucesión de los instantes, donde nos hemos acostumbrado a mirar y a designar las cosas, sino algo que está fuera del tiempo hablando, llamando, manando de la costa y la eternidad, bajo el aspecto del instante, donde decimos se produce este todo que llamamos existencia. Es tan solo un fragmento en la memoria que abuela cose junto al huerto, lo que dije ser, lo que representé en medio de una obra de teatro, bajo las condiciones de un diálogo que ni siquiera pensé ni quise, es nada. Siempre ha sido nada la lección del tiempo, una muestra de humildad del tamaño de ti mismo, con caracterizaciones y muestras de egoísmo, de tamaño regular. Ahí quedan las cosas tal cual y como las vimos, las cosas a las que les negamos un sentido profundo de existencia, vagando también en el espacio y el tiempo como geranios que militan, como árboles tirados en la senda de un futuro soñado, como debe ser soñado el tiempo y la muerte como un concepto del pensamiento que desea perpetuidad. Y por ello también corre vacía como lata de frijoles, flotando por el río, constante al fondo se ilumina la estación, y vuelven ronroneando sin rezar las barcas. Las gaviotas vuelan detrás de ella en búsqueda de peces. Hace un momento era un privilegio verlas montar al aire, o hacia los barcos vuelan las gaviotas. Las he visto como un destino precipitarse con sus picos anaranjados, chapoteando siempre cuando estallan en las crestas, como si sus plumas afinaran el contorno de las olas que viajan verdes a la costa. Yo vuelvo y lloro aquí todos los días, por la miseria que descubro cada vez que creo ser algo, y cada vez que regreso definido miro los cocodrilos tendidos en los mangles. Y bueno, Leslie, pues sí, como ya les comenté, músico, escritor, nació en Tampico en 1970. Sus escritos: Maragua en el 2000, La Casa de Madera 2001, Ciruela Doméstica 2006, Café del Funky 2006, Barcos 2009, Poemas para Dromedarios en el 2010, Poemas para arrullar a las vacas 2011,
Toner 2013, entre otros. Ha compuesto y grabado el disco de piezas para guitarra Los Tigres de Montparnasse. Sí, muy al estilo Salgari, ¿no? Este último título. Por ahí recuerdo alguna vez en una discusión o diálogo a través de una página de internet que alguien, creo que Julio Figueroa, le dijo a Leslie, que emitió una opinión, le dijo: bienvenida querida al diálogo, y Leslie le contestaba: lo malo es que soy hombre, no soy mujer. Julio no sabía que Leslie, era un hombre. Como el nombre es sí, en inglés de mujer o de hombre, se aplica sí, indistintamente, no si no tiene género, es neutro, pues, pero en México no, aquí pensamos Leslie, tienes una hermana, una amiga llamada Leslie, no. Y entonces Leslie le hizo esta aclaración, yo recuerdo eso y me causó cierta gracia. No, espero que a Leslie no le haya ofendido que Julio haya tenido esa confusión. Por aquí traigo... Esperemos que no. Ojalá que no. Traigo de un poeta que no es muy conocido, él es muy retraído, muy callado. Me atrevería a tacharlo de nuestro Juan Rulfo de la poesía, que es Hugo Hernández Rodríguez. Es alguien completamente fuera de foco. Ha publicado 2 libros, 3, miento. Por aquí tengo un libro compartido con Tarcisio García Oliva. Nadie navega otra vez por el mismo sueño. Qué bonita portada. Sí, ya tiene algún tiempo. Y yo les voy a leer de Amurallado Tiempo una pequeña plaqueta, un libro breve, este poema que se llama Los que callan. Los que callan no poseen nombre, llevan de un lado a otro su voz estrangulada, su ansia por dentro desmoronándose. Los que callan tienen un lugar definido en cualquier parte, en el rincón de las ausencias, en el creciente hueco de los olvidados, en la desteñida huella de cualquier día. ¿Qué rumor posible de vida se detiene en los que callan? ¿Hay sitio para ellos en las sombras, al reverso de lo invisible? Los que callan mueren por la anquilosis de su silencio, al otro lado de la muerte, donde no hay gusanos, sí una embalsamada espera y un tiempo que yace como yacen los ahogados. Hugo Hernández participa muy poco en actividades, él se dedica a muy otra cosa, pero es un poeta que vale mucho la pena de que lo conozcamos. Por ahí, con cierto desconsuelo, creo que en la librería, me enteré que en la librería cultural, ahí junto a Del Sol, ya no hay muchos ejemplares de ciertos títulos. Este título lo publicó precisamente el gobierno del estado, cuando Manuel Cruz por ahí hacía estas buenas ediciones del fondo editorial, en el año de 2002. Se los digo porque yo fui a buscar por ahí alguna cosa y cuando les pregunté, me dijeron en la librería: esto es todo lo que hay. Y dije: ¿cómo? Pero hay más en bodega. Y me dice: no, ya no hay en bodega. Lo que hay en la librería es lo único que hay. Y entonces, este libro, creo que hay algunos ejemplares, 3, 4. Pero yo qué triste que ya no haya más ediciones. Yo espero que haya sido porque se agotó. La edición era de 1000 ejemplares. Porque yo les comento, y esto es un chiste que me parece muy bueno, que es a propósito de mí, una publicación mía del 87 tardó algo así como 22 años en agotarse. Ya no existen, de lo cual me alegro mucho, pero 1000 libros tardaron 22 años más o menos en agotarse, lo cual es muy desconsolador. Adelante. ¿Qué nos tienes, Cheli? Bueno, yo tengo de Carlos Batista, un amigo también muy querido, que coincidimos muchas veces en el Café del Fondo. Él va a diario al Café del Fondo, lo mismo que Florentino Chávez. Es el poemario Los muertos de mi casa. Y bueno, voy a dar lectura a este. Memoria inútil, pozo seco, fondo de piedras y de arena, de tiempo oscurecido y aire circular, pozo manso, lecho estéril y redondo que reposa como un sol moribundo, en el subsuelo como un pequeño sol, profundo sol de barro, ya sin muertos y sin agua, que se apaga, herido para siempre de fisuras, de múltiples pedazos que lo quiebran. Pozo yermo, sol enfermo, que pare solamente cubetas con guijarros. Carlos Batista se resiste a que le digan poeta,
pero yo creo que es uno y de muy buena cepa. Lo digo porque él es básicamente narrador, tiene cuentos publicados, novelas, es un muy buen editor. Por ahí sus ediciones Papuras circularon durante años aquí en Querétaro, y alguna vez en una actividad precisamente de lectura de poesía lo invitamos y él se decía un poco extrañado, pero este poemario, Los muertos de mi casa, ganó el premio de poesía José Gorostiza del José 2001. Gorostiza 2000. Y también su otro poemario, por aquí lo traigo. Otro poemario también tiene mención honorífica, déjenme mostrarle. El de Sitio Neutral también tiene mención honorífica. Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz de 2013. Entonces, bueno, pues Carlos Batista, sí es nacido aquí en la ciudad de Querétaro. Bueno, ya aquí tengo una pequeña biografía, sí. A lo mejor ahí vienen. Carlos Batista, más bien ha vivido aquí en Querétaro, pero nació en Coyoacán, México, en 1956. Ha publicado cuento en diversas revistas literarias del interior del país. En 1992 obtuvo mención honorífica en el concurso de la Cantina La Guadalupana con el cuento La Hora de los Ojitos, mismo que fue publicado en una antología. En 1994 publicó Artesanía y Barracuda en la colección Ahí les va de ediciones Papuras. Y bajo el mismo sello en 1995 publicó la novela Tener con qué tener. En noviembre del 2001, con Los muertos de mi casa, ganó el Premio Nacional de Poesía José Gorostiza, lo que mencionábamos. Extrañamente, dentro del premio no estaba incluida la publicación del libro, pero entonces Carlos Batista lo publica él mismo y sale a venderlo a la calle. Esa es una actividad que es interesante. No recuerdo el nombre del autor, y lo digo sin burla, de veras. Había un autor queretano que escribía, a mí su escritura no me decía nada en realidad, pero salía a la calle a vender sus libros, se los editaba, salía a venderlos, y me parece que eso habla bien del individuo. Es decir, podríamos hacer eso. Claro, la mayoría de los poetas o de la gente que se dedica a la escritura probablemente no tiene, ¿cómo decirlo?, la idea o el carácter para hacer estas cosas, pero no le veo absolutamente nada de... Pues Ismael el vampiro, que siempre frecuenta el Café del Fondo, eso hace, siempre va cargando su poemario y lo vende a las personas. Claro, o sea, y lo vende muy bien. Bueno, digo, si van a nuestra casa y nos ofrecen pastillas de cloro para el baño, ¿por qué no podemos ir a la casa de alguien y decirle, oiga, mire, le vengo a ofrecer, así como si fuéramos merolicos, sí, algo, llévese su poemario, que después de leerlo se va a preguntar, ¿cómo es posible que haya vivido sin saber esto? Y entonces sacamos nuestro poemario y esperemos que nos lo compren. Yo aquí traigo de Marta Favila, una buena amiga. Ay, qué bueno mencionar una mujer. Sí, hay buenas poetas aquí en Querétaro. Sí. Yo, en mi desorden bien organizado, no puedo encontrar a la Gabriela Aguirre entre otras autoras, pero en Querétaro las mujeres, y en México me parece, están escribiendo cosas interesantes, muy valiosas, y estamos aprendiendo de ellas, precisamente de sus poéticas. Aquí en Querétaro tenemos, entre otras, a Marta Favila. Este trabajo, que es de sus primeras publicaciones después de la lluvia, es un librito. Imagínense, yo pertenecía a esta categoría, bueno, ahí nos metieron, se llama Nueva Literatura, y bueno, ya de nuevo no tenemos muchos, es del año 88 este librito, pero tiene poemas de mucha calidad. Voy a permitirme leer un fragmento de la parte última que se llama Deletreando la nostalgia, y el texto dice de esta manera: tú encendiste la noche, la regalas transparente en febrero, la misma que el año anterior fuera indescriptiblemente fría para ti. ¿Qué soñabas, hermana, cuando la muerte cayó sobre ti como un vaso de leche que se derrama sobre el mantel nuevo? Papalote, siempre lejana, ajena, amarrada a la decencia de las piedras, cansada, no sé quién cortó tu atadura, te perdiste de vista sin posibilidad de retorno. Hoy quiero escuchar entre el silencio tu canto acompañado de escoba y trapeador. Hermana, a esta altura del día solo puedo escuchar el suspiro ahogado de la noche, la lluvia que escampa con tu imagen. Es un poema dedicado a
a una de sus hermanas. Su hermana se quitó la vida. Marta tiene otros escritos posteriores, sumamente fuertes, muy conmovedores, pero lo que me importa de aquí, no menciono la anécdota para validar el poema, sino al revés. Los poemas son de muy, muy buena factura. Vale mucho la pena leer a esta autora queretana. Claro que sí, alguna vez coincidí con ella en el programa de Araceli Ardón. Y bueno, yo quiero compartir un poema de José Martín Hurtado Gálvez, que también ya lo tuvimos como invitado aquí en su programa Entre Voces. Les voy a compartir la palabra instante infinito que deambula. La palabra, instante infinito que deambula en círculos concéntricos de verdades y mentiras. ¡Qué ironía! Apenas ayer decíamos, la noche es un abismo, y hoy una roca de palabras ha caído en el mar de los mutismos, olvidos del olvido, del silencio del estar. La tempestad nos crecía entre los ojos, el viento no cambió de rumbo, la lluvia siguió danzando en las miradas. Decíamos también, un abismo es una noche, con lluvia hecha de vida, pero hoy la realidad nos ha descubierto desnudos otra vez. Bueno, José Martín Hurtado Gálvez es docente, y bueno, aquí tenemos una dedicatoria de cuando estuvo aquí. Es docente de la normal, de otras de la normal facultades. Superior, me parece. Ajá, de la normal. Sí, creo que es. No estoy seguro, a ver si no me equivoco en el dato. Creo que es doctora en filosofía. Sí. Por ahí. Y pues muy, muy historiador, además muy destacado. Claro, y se inició como docente de primaria al principio. Sí, ha sido muy reconocido, tiene varios premios precisamente por sus investigaciones históricas. Por ahí ha investigado sobre la poesía y la literatura en Querétaro, por lo menos en el siglo XIX me parece, y creo que llega hasta principios de con cosas interesantes. Y bueno, ojalá que su investigación siga avanzando, porque los estudios sobre la literatura en Querétaro y sobre la cultura en Querétaro son muy necesarios. No podemos dejar de mencionar, lo voy a decir, yo nunca le llamé así, no por falta de ganas, porque yo soy muy igualado. Yo nunca le dije el viejo a Salvador Alcocer, pero todo el mundo decía eso. ¿Dónde está el viejo? Ya llegó el viejo. Y Salvador ni pestañeaba cuando le decían tales cosas. A pesar de eso, yo nunca le hablé de usted, yo siempre le dije de tú, pero yo le decía Chava. Salvador fue un personaje, por ahí le hicieron igual que Francisco una estatua fea. Digo, fea porque creo que no le hace buena propaganda, pero la que algo. Nos tomamos fotos. Sí, como las de Cervantes, todo el mundo se trepa, cosas así, hacemos cosa y media. Pero más allá de eso, su poesía era una poesía, me parece, rebelde, desde primeros títulos como ¿qué ciudad? Empieza como pregunta, es esta, termina como exclamación, y tiene el signo de interrogación que abre y el signo de exclamación que cierra. Un texto, un poemario que le publicó la UNAM cuando por allá andaba Gutiérrez Vega en difusión. Y yo tengo aquí su librito Fascinación y Sonidos Locales. No pude localizar, pido una disculpa por eso, porque me parece que es su mejor trabajo. Espero que por esto no me lluevan palos. Faltan 3 huevos para el amanecer, que es un poemario pequeñito donde vienen 4. Faltan 3 huevos para el amanecer. Creo que vienen 4 poemas más o menos extensos, y me parece que es lo mejor que le he leído a Salvador, lo que no significa que lo demás está mal, por supuesto. Aquí tengo un poema breve que se llama Mariachi. Así como se destruyen honores, se destruyen poemas. De pronto alguien que ha escrito un par de poemas dice públicamente en nombre del diálogo, la libertad de expresión, el derecho a la información, que no le gusta cómo escribe fulano de tal, y además escribe poco, y además tiene vínculos con el gobierno, y además ya no escribe en el periodiquito, por lo tanto no exterioriza sus ideas, no le entra la discusión necesaria. Y tiempo después pregunta, fulano ya no escribe, ¿qué le habrá pasado? Su poesía es una poesía llena de ironía, a veces áspera, pero me parece una
una poesía muy noble. Salvador tiene títulos muy, muy interesantes. Y bueno, de los datos que tenemos aquí todavía Salvador no había fallecido. Él nace en la Ciudad de México en 1930, radica casi toda su vida aquí en Querétaro y entre otros títulos tiene Mientras cae la gota de agua, La casa de otoño, que es una recopilación que le hicieron en el año 96, Papeles en la mesa del 98 en ediciones Tunastral, y en el 99 fue reeditado el poemario Kiria Shulamit, que fue publicado primero aquí en Querétaro, en una edición muy pequeña, y en el 2000 el Supaguac le publica un título muy de Salvador, Libro feo. Ah, qué libro tan feo. Cheli, ¿qué más tienes para compartirnos? Adelante, adelante César, porque bueno, aprovecho aquí para hacerle un poco de ruido. Creo que esta antología todavía la tienen en Gobierno. Se llama Esos que no hablan, pero está entrecomillado porque es una línea entresacada de un poema que está aquí, no recuerdo de qué autor, y la antología es de poetas de Querétaro nacidos entre el 40 y el 69. Voy a mencionar un poema de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, que a muchos prefieren decirle Legón. Yo me divertía mucho diciendo todo el nombre porque es kilométrico. Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Él nació en Guadalajara, en Jalisco, en el 68, y aunque él básicamente es autor dramático, tiene cosas geniales. Yo les recomiendo mucho obras regocijantes de él, por ejemplo, Las chicas del 3.5 floppies, que es divertidísima, o Sensacional de maricones, que escandalizará más de uno. Pero él escribe poemas, y entre los poemas que ha escrito quiero rescatar que se llama Herencia. Es un poema que me parece nos puede decir algo. Con mi corazón no hablo, los he muerto, comido por las hormigas. Era viernes y llevábamos el auto de papá al deshuesadero. No hablo del Ford en el que desvestía a mamá en noches de autocinema, ni de ese Studebaker blanco que nos paseó por los más niños parques públicos. Hablo del último. Lo compró hace 20 años en un trato que mamá aún califica con la mirada por encima de los lentes. Un carro que se vende y compra por su peso, sus kilogramos. El tratante ofrece 700. Yo lo creía más pesado. Creía que papá no nos haría una chingadera tan liviana al morirse, dejando una mierda de auto que no es Ford ni Studebaker y no pesa casi nada. Este texto está sacado de Obra Poética 1, que es un texto del cual yo desgraciadamente no lo conozco, no tengo el texto, pero entre otros autores que están aquí incluidos está Miguel Aguilar Carrillo, que además por ahí es mi amigo, es muy buen editor y es muy prolífico autor, tiene ya varios premios importantes, incluyendo el Sor Juana, que envidia, no nos invitó a una borrachera cuando lo ganó, no la debe, pero tiene entre otros por ahí una serie de trabajos que se llaman autorretratos. A mí me llamó mucho la atención este autorretrato con retrato, que son finalmente una recuperación de la memoria. Ese niño que veo soy yo a los pocos años. Me he ido acostumbrando a envejecer y cuando miro la foto familiar extraño el silencio que la rodea. Una habitación que debió parecerme enorme, una luz que transgredía los límites del campo e interceptaba la madera, presagio de la pira. La postura, indecente, tal vez, en que mi padre sorprendió mis actividades infantiles y las paredes grises del azar. Tibia la sed de los años sin memoria, acaso un eco, una premonición. Ahora se encuentra recargada sobre el terciopelo de una María Luisa con un cristal a plena cara y busca dialogar con otras de futuro pobre. Si pudiera hablar, ¿qué se dirían? ¿Un fracaso o 10 por cada pertenencia en el círculo de hogaza, en la sonrisa nítida que precede a la falta germinal? Las fotografías, al igual que los muertos, hablan de cosas inconmensurables o mejor guardan silencio. Si el instante reveló la sorpresa, la caricia de musgo, la mirada vehemente, ¿qué puede lo eterno mascullar? Este es Miguel Aguilar Carrillo.
Él dirigió la Escuela de Escritores aquí en Querétaro, la SOGEM, en su capítulo Querétaro, que es una pena que haya desaparecido por falta de apoyo, por falta de subvención. Él, lo recuerdo bien, hacía verdaderamente milagros para poder sostenerla a flote, pero finalmente sucumbió a lo que irremediable que es la falta de presupuesto y la falta de pago. Los que iban a tomar clases no pagaban, eran aspirantes a escritores y los escritores no ganan dinero. Por aquí tengo un poema más de Manuel Cruz, poeta y editor de aquí de Querétaro, que no puedo dejar de mencionar. Este poema me resulta caro porque se refiere a un autor que me parece muchos conocemos y apreciamos, que es Fernando Pessoa. El título del poema es Pessoa no bailaba en las fiestas. Señorita, yo soy muchos y todos ellos, cuando están despiertos como ahora, hablan y actúan a la vez. No sé, no es que esté triste o aburrido, pero ¿quién de nosotros podría contestar a su pregunta? Además, ninguno de nosotros sabemos bailar. Obviamente se refiere a los heterónimos de Pessoa, que son auténticamente otros poetas, son otros autores, otros escritores. No sé cómo andamos de tiempo, Cheli. Ya tampoco. Ok. Tenemos 5 minutos. ¿Tú traes alguno que te falte? ¿Ya mencionaste a Francisco Cervantes? Bueno, de Cervantes decía que no traía mucho, pero traemos por ahí. ¿Quieres leer alguno de la? A ver. Aquí tenemos una recopilación del último taller que impartió Cervantes. Ok, Francisco Cervantes, tenemos El laberinto. Cada hombre construye su laberinto y se echa a andar, con la mirada sobre los pasos y una mano atada. La noche de todos modos cae, aunque ligera, porque la noche es solo un viento oscuro para que los ojos descansen y se pueda mirar hacia arriba. Yo pierdo el camino y gano una estrella. Las circunstancias se retuercen, las paredes caen. El hallazgo del jardín siempre al otro lado, siempre aplazando. Muérdete los labios hasta que el deseo desaparezca y tengas hambre y solo tengas sangre. Sigue caminando, siempre sigue. Este poema que nos acaba de leer Cheli viene en Última Concentración Lírica, que yo les digo en lo personal no me gusta el título, y es de una de las talleristas, me parece, María Álvarez, de Francisco Cervantes. Es una recopilación más o menos de quienes tallerearon con Cervantes en la última época, más algunos, como me parece, no sé si tallerearon, está Humberto Carreón, está José Luis Sierra, creo que los incluyeron, no estoy seguro que hayan tallereado con él, está el mismo Hugo Gutiérrez Vega, Florentino Chávez, pero muchos otros sí estuvieron en su taller, como Julieta Palacios, como Sara Martínez Vara, Sofía Rodríguez, Yusi Cervantes, y aunque la edición no es muy entrañable, hay poemas aquí que vale la pena de revisarse, y que bueno, es digamos para abrir el siguiente siglo, déjenme ver de qué año es este siglo, se publica en 2002, cuando era gobernador Ignacio Loyola Vera, aunque los poemas son producto, me parece, de un taller que se dio más o menos entre el 99 y el 2000, por ahí de esas fechas. No sé si da tiempo para que podamos leer un poema más. ¿Cuánto tiempo? Sí, vamos a darle la palabra a Toño Vilanova, que tiene muchos años de no estar por acá en Querétaro. Sí. Toño Vilanova es un poeta interesante. Él nació en el año del 68 y aquí lo tenemos en esta recopilación con un poema que se llama Espejo. Uno se encuentra disfrazado de ausencias cuando el relieve de una sombra apenas sospechada se aniquila en las esporas del rostro, con esa mirada que no encuentra aposento. Se aprende tiritando desnudo entre 4 paredes, una puerta, una ventana, las 2 abiertas, aparentemente libres como la voluntad. Uno se olvida en los vestigios de la risa, diseminado o estático se ancla la soledad. Eternamente uno se conoce quedado en la presencia del ángel que lleva por escudo un espejo. Toño Vilanova,
tiene, entre otras publicaciones, o hasta el momento de esta publicación, tenía publicado Equinoccio Constante en la Ciudad de México en el 96 y Antares en una edición precisamente de Carlos Batista en ediciones Papuras. Y bueno, no se puede incluir a todos, traemos más autores, pero es imposible poder leerlos todos, y además sobre estos, desde luego, nos falta una cincuentena sí, que seguramente también tienen cosas valiosas y dignas de ser conocidas. Exactamente. Y bueno, la importancia es pues que se escuche nuevamente esta poesía, que a través del tiempo pues no pasa de moda, los podemos leer y sentimos la misma emoción, estén presentes, no estén presentes, porque pues en la poesía siempre buscamos ese cobijo, esa protección, el sabernos nuestras raíces, porque también los poemas cuentan cosas de nosotros, de nuestros seres queridos, de nuestro país, etcétera. Bueno, son tantos temas diversos, pero la poesía pues no puede decir que transita en un momento preciso, o sea, es libre de transitar en todas las épocas, como el encuentro que tuvimos, el primer encuentro poético generacional, porque a pesar de que pasen los siglos, a lo mejor, no sé, que haya otra era y que después lean esta poesía, pues no va a caducar, porque los sentimientos, las emociones son eternas. No sé, ¿tú qué opinas? Y aparte es algo que nace de nuestra esencia, del espíritu humano, y pues eso no tiene caducidad. Pues yo quiero agradecerte mucho, César Cano Basaldúa, por acompañarnos en este viaje poético, que pues desde que lo conversamos estaba muy emocionada, porque es muy emotivo leer la poesía de personas que conocimos, que tratamos de cerca y que quisimos mucho también. Es muy emotivo leer sus poemas, o de amigos que todavía están con nosotros, pero que pues vemos que han entregado su vida a esto, a la literatura, a la poesía. Es la verdad uno de los programas que más me ha emocionado. Quiero agradecerte, muchas gracias por... No, gracias a ti, Chely, que me permitiste estar contigo en esta ocasión. Y bueno, dense la oportunidad, lean poesía, de veras, lean otras cosas, pero les aseguro, no se van a arrepentir de leer poesía, y lean poesía queretana, vale la pena. Sí, sobre todo, nuestros poetas locales, no los dejemos que desaparezcan. Qué bonito es ir a una feria del libro y encontráramos todas estas antologías. Claro. Pidámoslo como queretanos, que haya más literatura, apoyemos a nuestros escritores, estén presentes o no. Es muy valioso. Claro. Valioso recuperar estas palabras que jamás serán perdidas. Pues muchas gracias, audiencia de su programa Entre Voces, y pues nos vemos en su próxima emisión. Nos vemos, hasta pronto.